escabroso el nombre, en realidad es una continuación del presupuesto militar. O sea, es continuar con lo que ellos están presentando. Ellos analizan la información y dicen, bueno, esto está mal. ¿Y ahora qué hacen? Entonces le propuse a Pepe precisamente entrar en esta etapa para ver cómo se continúa este tipo de proceso. ¿Me das a favor que sigue? Perdón, para cosas que están. Yo soy el que sigue. Está bien. Entonces, básicamente, nace de un problema público. Tenemos un problema identificado y ahora ¿qué hacemos con él? Lo primero que tiene que hacer es que tiene que estar en la agenda política. Un problema que no esté en la agenda política es un problema que no se va a resolver. Si vieron por ahí en mi currícula, yo trabajé muchos años en implantación de sistemas de calidad y siempre que decía si el director general no está involucrado en el problema de calidad, mejor no inventamos el sistema porque no va a funcionar. Tiene que estar en la agenda del director general. Igual pasa aquí. Si no está en la agenda política el problema no se va a resolver, ni lo vamos a voltear a ver, ni vamos a hacer nada. Después de eso, obviamente tiene que haber un presupuesto. Porque a mí me encanta muchas veces que dicen, es que ya hicimos la ley de quién sabe qué tal. Está muy bonita la ley, pero ¿cómo la aterrizamos? Si las instancias que tienen que aplicar esa ley no tienen el presupuesto para hacer las actividades y programas para que esa ley funcione. Entonces, si no hay un presupuesto detrás de esto, tampoco vamos a lograr absolutamente nada. Entonces, la suma de la agenda política, el presupuesto, la necesidad, nos va a dar el programa. El programa que a su vez va a atacar el problema público. Y que podemos darle esta vuelta e ir analizando y irlo trabajando para solucionarlo. Gracias. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer las necesidades e intereses de la población, que básicamente es la función del observatorio. Desde los ciudadanos, las organizaciones civiles y los observatorios. Desde ahí vamos a conocer la problemática. Después vamos a diseñar la política pública. Desde el sistema social, o sea, la política y la administración, los dos puntos. ¿Qué tiene que ver los políticos? La agenda y la administración, que son los programas y el presupuesto y las acciones. Los dos conjuntos nos van a llevar a diseñar esa política pública. Después, construir los compromisos institucionales. Las instituciones ya tienen que elaborar esos compromisos que van a partir del sistema social y los ciudadanos. Tanto la parte de acá como los ciudadanos. Los dos puntos vamos a construir la solución. ¿Dónde quedó perfecto, gracias. Entonces, la política pública se diseña, se implementa, se monitorea y se evalúa. Que esto nos permite, en cierta manera, tener ciclo de control y mejora continua. ¿De acuerdo? Entonces, con esto vamos a controlar que esta política pública esté funcionando y la vamos mejorando conforme se va trabajando. Y también esto nos ayuda a los observatorios. Los observatorios van a ver cómo está trabajando esto para poderlo ir mejorando en un momento dado. La que sigue. Entonces, las instancias vinculantes, que si se vean el título que pusimos era la vinculación y la transversalidad. Una instancia que formulan y participan, planean y gestionan y evalúan. Estas instancias van a recibir información de los observatorios, centros de estadísticas, de investigación del problema detectado y la necesidad de la población. Se lo pasan a los mecanismos de implementación, gestión de información, se lo pasan a todas las instituciones, entidades y personas que realizan trabajos de implementación de la política. Pero estos a su vez están regidos por una plataforma normativa. Hay un plan nacional, estatal, la parte legal es nacional, estatal y municipal, y la parte de los planes nacionales de desarrollo, el plan estatal de desarrollo, el plan municipal de desarrollo. No podemos hacer nada de esto si no está involucrado de este lado. Entonces, las dos cosas tienen que jugar en un momento dado. Entonces, resulta que cada institución aporte los datos, el conocimiento acumulado
la experiencia en el ejercicio de sus atribuciones, el conocimiento acumulado. ¿Qué significa? Hay que partir de la base que las instituciones saben lo que tienen que hacer. O sea, no vamos a decir que no, pues hay que hacer, no saben qué hacer. Claro que tienen tantos años metidos ahí, saben lo que tienen que hacer. Entonces hay que usar la experiencia de cada uno de ellos y sacarle provecho. Los programas se llevan a cabo que consisten a quién van dirigidos, dónde se aplican o pueden aplicar y qué tiempos y periodos. Todo esto hay que estipularlo para poder arrancar este nuevo programa. Actuar en forma horizontal con base a los objetivos. Aquí viene un poquitín comercial a nosotros, pero bueno, a nivel estatal o federal, la Secretaría de Gobierno o Gobernación tiene como atribución la coordinación de las instancias o instituciones y es la instancia adecuada para la construcción de la transversalidad de la política pública. ¿Por qué? Porque una política pública no nada más es una sola instancia. Hay políticas públicas que tienen que agarrar 3, 4, 5, 6, 8 instancias. Y ahorita vamos a ver el siguiente esquema, pero más o menos para que nos demos una idea de la problemática que se enfrenta un observatorio, una organización ciudadana para poder crear una política pública. Entonces, ¿qué esperamos? Número 1, establecer las responsabilidades y competencias de las diferentes instituciones con temas en común. Hay que hacer un trabajo en equipo, optimizar los recursos humanos y materiales, que a veces en la parte de prevención del delito es muy desgastante. Y eso siempre, cuando trabajaba mucho en campo, llegaba yo a la escuela y le decía al director: es que venimos a dar una serie de talleres de prevención de adicciones. ¿No vinieron ustedes la semana pasada? No, fueron de la Secretaría de Salud. Pero antes pasaron los de hacer, o sea, entramos como 6 o 7 organizaciones a dar el mismo tema en la misma escuela, ¿no? Entonces estamos utilizando los recursos mal, no estamos optimizando. Entonces aquí la idea es optimizarlos, hacer la política pública para que se repartan muy bien las cosas. Después hay que focalizarnos, que es lo que pasa también, y siempre lo critico mucho a la gente que hace trabajo en campo. Siempre van a la escuela que está más cerca, para no gastar cortar las venas, para que eso se mueva, ¿no? Entonces, en esta forma de gestión múltiple es muy problemático. Hoy que es el Día Internacional en contra de la violencia hacia la mujer, me gustaría usar ese ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos violencia en casa? Si llega al observatorio y dice: detectamos que la violencia familiar es altísima. Ok, ¿ver qué hacemos? Bueno, pues muy fácil, tenemos que atender a este primer contacto con policía. Pues hay que crear una política pública para que los policías estatales y municipales, inclusive los federales, tengan un grupo de atención a víctimas. Si no tenemos unos policías capacitados y entrenados para atender a este tipo de víctimas, pues no les vamos a dar la atención necesaria. Entonces, ya por lo pronto tienen que ver a 3 instituciones. Tienen que ver a la Procuraduría de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la estatal y a la municipal, para crear estos grupos de trabajo. Bueno, ¿qué hacemos con la víctima? Porque obviamente ese tipo de problemas son a las 3 de la mañana que golpeó el marido de la mujer. Y lo vamos a subir a la patrulla a la señora, le vamos a tener dando vueltas hasta que sean las 9 de la mañana y la metamos al albergue para que la proteja. ¿O qué vamos a hacer? Vamos a poner películas en algún lado. Hay que crear una instancia que resuelva esa problemática a las 3 de la mañana y le dé una protección a la familia completa hasta que se pueda ser recibido en el albergue. Entonces hay que hacer un albergue temporal. ¿Qué lo va a hacer? Bueno, a lo mejor le cargamos la mano a ti, o se lo cargamos a alguien diferente. Pero además tiene que ser una denuncia a la señora. Entonces tenemos que pasar a una procuraduría especializada en delitos de violencia familiar. Y entonces hay que ir a enfrentarse a la Procuraduría Estatal de Justicia, ¿no? Otra instancia más, ¿no? Y después de eso, ¿qué hacemos con ella? Bueno, hay que meterla en un albergue. Ese albergue puede durarnos un buen rato, como 3 o 4 meses. ¿Quién va a hacerse cargo del albergue? El Instituto de la Mujer, el DIF. Ya tenemos 2 instancias más con las que hay que negociar una política pública. Después de eso,
Cuando salga la señora, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a mantener a su familia? ¿Cómo va a sobrevivir? Hay que capacitarla para el trabajo, para que tenga las habilidades para sobrevivir con su familia cuando salga del albergue. Hay que involucrar a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Otra instancia, que sí, vamos sumando, ¿no? Y además nos dimos cuenta que la ley no está bien para proteger a la mujer en el Estado. Hay que meternos con el Congreso para que la ley se cambie. Otra instancia más. Eso es el esquema actual. Y como se vislumbra, es muy complicado poder resolver un problema con el esquema actual. Entonces vamos a ver cuáles serían los esquemas. La propuesta es esta. El observatorio tiene un problema. Basta la propuesta del Consejo, y el Consejo se lo pasa solamente a una instancia. La instancia que formula, coordina, gestiona y evalúa. Yo siempre sugiero que sea a nivel de la Secretaría de Gobierno, porque es el que tiene por default esa función de coordinar las otras instancias. Entonces debe haber alguien dentro de una Secretaría de Gobierno que reciba esta información y coordine la institución de una de las características del cuadro. Tiene inclusive la misma capacidad de negociar con el Congreso, ¿sí?, para que se pueda prever el cambio o la inclusión de una nueva ley, y de ahí generar la política pública para atacar el problema. Entonces nuestra propuesta siempre es tener una instancia, ya sea a nivel federal o estatal, que permita recibir la información de los observatorios ciudadanos y convertirlos en una política pública. Básicamente esa es lo que nosotros logramos. Y obviamente nuestro eslogan sería la transversalidad, base para el desarrollo de políticas públicas. Si no tenemos un coordinador de esa transversalidad, las políticas públicas va a ser una pesadilla poder echar adelante. Necesitamos ese ente que se desarrolle en los estados para poder impulsarlas. Muchísimas gracias por su presentación. Tenemos esta instancia de la que habla, aquella que los consejos ciudadanos en el observatorio que pasan la información para que queden las propuestas, no la podemos contestar a través de su gestión de la Secretaría de Gobierno de nuestra República. Muchísimas gracias y queremos trabajar en conjunto con el observatorio y la Secretaría de Gobierno de nuestra República. Muchísimas gracias y gracias por su presentación.